El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y La doblez. puerta está cerrada con llave y no tiene ventanas. Un poco de luz polvorienta se filtra entre las grietas de las tablas, luz de segunda mano procedente de una ventana cubierta de telarañas en algún lugar del sótano. En un rincón de la pequeña estancia, un par de fregonas con cabezas rígidas, coaguladas y malolientes están apoyadas en la pared cerca de un cubo oxidado. El suelo está sucio, un poco húmedo al tacto, como suele ser la suciedad del sótano. La estancia mide unos 3 pasos de largo y 2 de ancho. Un simple armario de escobas o cuarto de herramientas en desuso. En la habitación hay un niño sentado. Podría ser un niño o una niña. Parece tener 6 años, pero en realidad tiene casi 10. Es deficiente. Quizá nació así, o quizá se ha vuelto deficiente por el miedo, la desnutrición y la negligencia. Se hurga la nariz y de vez en cuando juguetea un poco con los dedos de los pies o los genitales, mientras se mantiene encorvado en el suelo, en la esquina más alejada del cubo y las dos fregonas. Tiene miedo de las fregonas, le parecen horribles. Cierra los ojos, pero sabe que las fregonas todavía están allí y la puerta está cerrada y nadie vendrá. Buenas noches a todos, o buenos días, o buenas tardes. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola Carlos, ¿qué más? Este es uno de los fragmentos de el cuento de la escritora norteamericana Úrsula K. Le Guin, Los que abandonan Homelas. Homelas es una ciudad en la que todo el mundo vive en armonía, todo el mundo vive en una especie de éxtasis que no es proporcionado por ninguna droga, ni por ninguna bebida alcohólica, sino que es el estado natural de esa población. Y en esa ciudad, en Homelas, que todo está de fiesta, todo se vive en un carnaval, no se habla de templos, no se habla de gobernantes, no se habla de reyes, se habla de un equilibrio, pongámoslo en este momento entre comillas, un equilibrio natural que, que cuando llegamos a esta parte, a esta descripción, el, el punto que sostiene ese equilibrio, el centro de gravedad de toda esa armonía, es un niño que está encerrado en una habitación, en un sótano, en una catacumba, en alguna parte. Con eso, Úrsula K. Le Guin nos propone pensar en las utopías, en cuál es el papel que nosotros tenemos o cuál es el papel que nosotros podemos encontrar en las utopías, en nosotros como sociedad. Eh, y con eso, pues, francamente, uno queda un poco como incómodo, porque no sabemos muy bien cuál es el precio que tenemos que pagar por vivir o por llevar a cabo una determinada idea, un determinado sueño. Recordemos que la filósofa inglesa, Mary Midgley, ella dice que toda utopía tiende a convertirse en dictadura. Todo lo que nosotros soñamos como una sociedad idónea, si llegara a realizarse, sería susceptible de convertirse en una dictadura para otro, que no cabe dentro de nuestro sueño, ¿cierto? Con eso entonces empezamos nosotros esta noche nuestra conversación. Eh, pues Úrsula K. Le Guin es una escritora que ha sido clasificada como escritora de ciencia ficción, pero también como escritora de narrativa fantástica, ¿sí? Está como entre los géneros y pues es una escritora bien particular, es una mujer que ha tenido narrativas al mismo nivel de pronto del Señor de los Anillos, ha tenido cuentos de este carácter que no necesariamente son cuentos, sino más bien como unas narraciones como de carácter más filosófico, ¿sí? Y bueno, pues en este momento vamos a conversar en torno a este cuento, Los que abandonan Homelas.
Bueno, como se lo decía de pronto a Carlos antes de iniciar la grabación de este programa, y pues saludando a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, pues acá en la 23, eh, pensaba, pues me generaba mucha conmoción el cuento, pues yo no lo conocía. Primero, pues la pregunta por si es un cuento, sería pues la pregunta literaria sobre la que uno podría abordar la estructura de esta narrativa, en el sentido de que tiene como tres momentos distintos, de que el narrador es como un narrador de esos clásicos, ¿cierto? De tercera persona, que te va como tirando, dándote como los datos, pero te los da muy fragmentados o muy obtusos. O sea, si bien como que el narrador sabe dónde, de qué ciudad está hablando, sabe cómo funciona la sociedad, eh, parece que no la logra explicar en su plenitud, porque por ejemplo empieza a decir, bueno, viven felices, pero no se drogan, pero hay como una forma religiosa, pero no hay sacerdotes, ¿cierto? Como que intenta mostrar que, claro, parece ser una utopía, pero no es una utopía cualquiera. O sea, no son las clásicas formas de las estructuras utópicas, que uno podría decir que las utopías desde la modernidad giran como, al menos yo creo, como en tres ámbitos, ¿no? La utopía religiosa, que es Campanella, ¿sí? La utopía política, que es Moro, y la utopía tecnocrática o tecnocientífica, que es la de Bacon, ¿cierto? Y uno podría decir que las narrativas utópicas siempre han girado en tres ámbitos, o un ámbito religioso que resuelve todos los problemas de la sociedad, o un ámbito político, político-económico también si se quiere, que resuelve todos los problemas de la sociedad, o un ámbito técnico, científico, científico-técnico, en el cual se cree que la ciencia y la técnica resolverán todos los problemas de la sociedad. Mientras que, a mi modo de ver, Omelas no es ninguna de las tres. No es ni una utopía religiosa, al parecer, pues al menos con los datos que ella nos entrega, porque hay orgías, por ejemplo. No es una utopía Política. política porque no hay jerarquías. Ella intenta aclarar que no hay unas estructuras jerárquicas, no hay un estado absolutista o cosas, o un estado partido, o un estado totalitario, bueno, las formas como las que los monstruos en los que hemos vivido el siglo XX, que han estado pues como muy atrasados por eso. Pero tampoco es una científico-técnica, no hay drogas, ¿no? Cuando yo pensé en el no hay drogas, ahí no me acordé del mundo feliz, ¿cierto? Sí. Pero tampoco hay este control de masas como en 1984 de George Orwell, tampoco hay un orden policial como en Fahrenheit, ¿cierto? Entonces la utopía es un poco rara, ¿sí? Yo diría que como que es interesante porque parece que el narrador sí está viendo desde fuera, ¿no? Porque yo pienso que hay una lectura cuando uno ve desde fuera, o sea, uno puede, que a veces este narrador absoluto, ¿cierto? Por fuera del texto, normalmente es un narrador que está por fuera, pero parece conocer todo lo que sucede. Sí. Mientras que lo que significaría estar por fuera es que uno no tiene todos los datos. Es que uno tiene una imagen, como cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, yo vivo en Colombia, pero nunca he ido a Estados Unidos. Uno cree en el sueño americano y uno cree en la gran vida americana, ¿cierto? O uno en Colombia piensa en Europa y sueña con cómo es vivir en Europa. Entonces uno tiene ciertos datos, pero es realmente muy oscuro, muy obtuso, realmente, determinar qué significaría vivir realmente allá hasta que usted no esté allá. Creo que esa es la visión de la persona que está viendo la ciudad. Y aquí en el cuento también hay otra hazaña de pronto con el narrador. Si recuerda, de pronto el narrador se va metiendo a la ciudad, se va metiendo, va describiendo el carnaval, va describiendo la fiesta, y se va metiendo poco a poco como a los rincones de la ciudad. Y cuando llega a los rincones de la ciudad, donde ya después de haber dicho, por ejemplo, que todo el mundo está como en un júbilo, como en una alegría, como en un éxtasis, ¿cierto? Porque eso lo logra ver el narrador llega a un punto en el que interpela al lector y le pregunta, ¿te lo crees? ¿Aceptas la fiesta, la ciudad, la alegría? ¿No? Entonces déjame describir una cosa más. Ahí es cuando ya empieza a meternos poco a poco, digamos que como en el revés de la ciudad de Homelas. Cuando, cuando nosotros estábamos pensando en el programa La 23,
yo me acuerdo que en ese momento estábamos todavía como, bueno, habíamos dicho que bueno, si nos jode tanto el sistema, si nos está como tallando en cierta medida como las dinámicas que tiene en este momento la sociedad, pues entonces miremos como en un sentido crítico eso, ¿cierto? En últimas, esa era como la idea. Y, y este cuento me devolvió a ese instante en el que decidíamos sobre el programa, sobre todo porque cuál es el costo que nosotros estamos pagando por el hecho de tener ciertos beneficios en nuestra vida, de acceder a ciertas cosas y todo. Mm, las dinámicas del mercado, las dinámicas de la política, que de pronto nosotros no las percibimos de primera mano, nosotros solamente podemos acceder como a sus efectos, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de comprar por una aplicación, que ni siquiera tenemos contacto con el vendedor, sino que vamos a un catálogo, seleccionamos y nos llega a la casa. El que lleguen aquí a Manizales particularmente, que eso me parece muy llamativo, que lleguen carros de determinadas marcas cuando eso no se veía aquí hace 20 años o 30 años, ¿cierto? Eh, bueno, ese bienestar, ese auge de bienestar, ¿quién lo está pagando? ¿Sí? Claro, en el cuento de Caleguín, la metáfora es un niño, ¿cierto? Que eso puede ser un símbolo, ¿sí? Puede ser porque el niño, cuando lo visitan, el niño dice que lo saquen de allá, que él va a ser bueno, que él no va a hacerle daño a nadie, que él se va a comportar, pero nadie puede hacer nada, porque si alguien hace eso, si alguien entra y lo salva, se va a dañar todo el equilibrio. Eh, ahora, eso es como si nos hicieran pensar como que estamos prefiriendo el bien común, el bien Pues individual. creo que continúa como el tema como de la visión pues como obtusa que tiene el narrador y es, claro, cuando muestra como listo, cuando te muestra como el otro lado, que el otro lado es el niño que está por allá en un sótano, sufriendo física, mentalmente, en un estado casi de animalización, ¿cierto? De bestialización de su vida. Eh, También dicen que hay como un deber, que es muy raro. Todos deben de ir a visitarlo, todos deben de conocerlo, porque es como, es la diferencia, o sea, aquí nosotros podemos gozar de cierto bienestar, y quisiera colocar ese bienestar muy entre comillas, unas comillas muy grandes, pero digamos que nosotros podemos gozar de cierto bienestar que otras personas no gozan, cualquier individuo puede gozar de un bienestar que otros no gozan, eh, en términos de comer algo mejor, o vestir algo mejor, o tener un auto, o tener casa, o viajar, qué sé yo, eh, de lo que consideramos estar bien en la sociedad contemporánea, que es consumir cosas. En ese sentido, pero nosotros desconocemos el coste. O sea, nosotros no conocemos el coste social de una manera como tan directa, ¿cierto? O al menos uno tendría como ese elemento ideológico permanente, diría Marx, que le oculta a uno lo que realmente está sucediendo. O sea, usted se puede encontrar la gente pidiendo moneditas en la calle o pidiéndole de comer en la avenida Santander o en la 23. ¿Sí? Pero usted no considera que la forma en la que usted vive implica que él viva mal. O sea, usted esa relación no la hace. Además no la hace porque no hay como una visión, o sea, una observación tal que le permita a uno decir eso. A no ser de que empiece pues ya a hacer reflexiones económicas mucho más complejas o abstractas que le permitan explicar la dinámica de la sociedad capitalista y por qué el hecho de que usted tenga una mejor condición de vida implica es que el problema, como dice Marx, del capitalismo es que, claro, el capitalismo ha sido el modelo de producción más exitoso, de producción, circulación y consumo de mercancías, más exitoso desarrollado en la humanidad, que ha generado el mayor bienestar. Eso Marx lo dice. El problema es que Marx dice, como ha generado el mayor bienestar, también ha generado el mayor dolor y la mayor miseria y la mayor desigualdad que cualquier otro sistema. El problema es que la gente no entiende la lógica de ambas cosas. Pero el tema del cuento es que usted sí está obligado a saber de dónde viene su bienestar. Y que eso es una decisión tremenda, claro, porque cuando ya los habitantes de Humelas ven ese centro,
pueden tomar una decisión, que también hay un sentido de libertad, el hecho de poder elegir, porque nadie los está obligando a quedarse. ¿Sí? Cuando van, lo miran, hay gente que se queda, a pesar de ver al niño, a pesar de entender, de ver y entender que ese es el funcionamiento, ese es el motor de toda esa armonía, lo que sostiene toda esa sociedad. eh, Pueden quedarse, pueden irse. Yo le pregunto pues acá como a los que nos escuchan, bueno, si nosotros llegáramos a saber como cuál es el centro de todo esto que nosotros nos sostiene y que nos permite vivir bien, o bueno, por lo menos a usted y a mí, bueno, y a nuestras familias nos permite vivir medianamente bien, ¿aceptaríamos seguir las mismas condiciones o Yo creo iríamos? que el dilema es que eh, en esta utopía distópica, pues, que nos muestran, ¿cierto? Donde un lado es lo utópico, pero para el niño es la distopía absoluta, Mm, eh, es la misma función en la que nosotros estamos permanentemente. O sea, nosotros podemos vivir en ciertas condiciones de bienestar como docentes universitarios o como trabajadores eh, de clase media baja, pero la cuestión radica en que pues nosotros sí sacrificamos también cosas para lograr eso. O ujú, sea, el tema de esta utopía es que nadie tiene que sacrificar nada excepto el niño. ujú, ¿Sí? Ese es como el tema de la utopía. Entonces yo pienso que lo que ella quiere o lo que el cuento quiere mostrar es que en una sociedad donde no se repara, porque ella también hace una relación con nuestra sociedad. Y, y ella muestra que en nuestra sociedad, no en la sociedad de Omela, sino en nuestra sociedad, el reparto de la desgracia es más o menos más equitativo que en Omelas. Porque en Omelas todas las gracias para el niño. sí, Mientras que en la sociedad nuestra nosotros tenemos, por ejemplo, formas laborales injustas de las que ya hemos hablado en el programa. Las estructuras académicas suelen ser violentas, eso lo hemos hablado en el programa. Eh, Hemos hablado pues de todo el tema de la explotación laboral, de la autoexplotación, de la hiperactividad. Bueno, ujú, todos esos efectos son el coste que nosotros pagamos por cierta forma del bienestar, por ujú, ciertos beneficios. El dilema de Nomelas es que nadie paga, solo el niño. ujú, Y yo creo que al mostrar eso, lo que quiere señalar en parte el cuento es el tema de la imposible utopía, ¿cierto? O sea, de que toda utopía oculta algo detrás, ¿cierto? Que es lo que yo le decía a usted ahorita detrás del micrófono, detrás de la cámara, pues antes de arrancar el programa, y era que me costaba mucho aceptar que toda utopía estuviese condenada a una forma de crueldad anterior ujú, o superpuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, de nuevo, algo que decíamos en los programas anteriores y algo que leí hace poco, que un texto que vos me mandaste, y ese era como que eh, dentro de la concepción del aceleracionismo, de pensar una sociedad acelerada, de pensar una sociedad hipertecnológica, y el tema es que cuando uno ya piensa las cosas ya han pasado, ¿cierto? Como que el aceleracionismo dice que usted, o sea, usted ya no tiene tiempo para reflexionar, porque si usted se sienta a reflexionar lo que es el mundo, cuando ya tenga una reflexión lo más adecuadamente posible, el mundo es otro, ha ya es otro, cambiado. ya ha Ujú, cambiado. sí, Entonces, sí. entonces cuando uno ve el tema nosotros veníamos discutiendo el tema del futuro, ¿cierto? Hemos dicho Ujú, eso mucho en estos últimos programas de la tercera temporada. Y es que, claro, el tema del futuro es que en la sociedad del aceleracionismo, como en la idea de la ontología de Fischer, no hay futuro, porque estamos como retroalimentando el pasado, entonces no hay novedad alguna, ¿cierto? Es volver a los 80, es volver a los 90, es volver a los 70, es retroalimentar eso, ¿cierto? Toda esta cultura como de la fascinación por el recuerdo. Y la utopía es una idea de romper con eso e intentar pensarnos otro mundo posible, otra sociedad posible, ujú, ¿cierto? Pero un cuento como esto le dice a usted, pues, sí, pues cierto, sí, pero puede ser peor que lo que hay, ¿cierto? ajá, Entonces, que creo que es la función potente políticamente hablando de las distopías a veces. Entonces, que uno de pronto sea más consciente de sus propios sueños, de sus propios ujú, proyectos, que creo que eso a veces la teoría crítica y las tradiciones, digamos, progresistas o transformadoras de la sociedad a ujú, veces no tienen muy en cuenta, pero también se pueden convertir en mecánicas de desactivación de posibles futuros, ¿no? Porque pues como todo puede ser una mierda, pues ¿para qué vamos a poner a pensar en mierdas distintas? Quedémonos con la que tenemos. Entonces,
El tema radicaría ahí en que hay como un juicio moral permanente. O sea, yo pienso que el cuento al final nos dejan un juicio moral permanente de cómo aceptamos o no esa sociedad, porque la mayoría la aceptan. Realmente son muy pocos los que se van. Sí, sí. La mayoría aceptan que el niño sufra por ellos. Pero Y es de más, hecho, lo justifican y lo racionalizan, lo legitiman, porque lo que les dicen a ellos es, si sacan al niño, la sociedad colapsaría, o sea, no sería al menos la sociedad de Homelas, de este, digamos, paraíso utópico. sí. Y lo que hacen las personas es racionalizar y decir, pues bueno, es uno nomás, de pronto liberarlo ya como ha sufrido tanto, no se va a adaptar a la sociedad. O sea, y yo pienso que ahí es donde también radica un punto del cuento, y es que nosotros tampoco transformamos nuestra sociedad o buscamos una sociedad distinta porque pensamos que puede ser peor, y aceptamos y racionalizamos la miseria que hay actualmente. Esa es, yo creo que una de las ideas más relevantes de la ciencia ficción, que de hecho ahorita es muy importante que de pronto empecemos como a alejarnos de de la narrativa realista, pues por supuesto no dejarla atrás ni decir que eso ya está pasado de moda o lo que sea, porque de hecho es como el género en el que más se escribe, en el realismo. Pero la ciencia ficción es donde nosotros podemos, como lectores, podemos probar como lo que Bufo Berardi llama la futurabilidad, ¿sí? Como cuáles son esas proyecciones que tienen nuestras circunstancias en este momento, eh, hacia dónde se pueden dirigir. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, en la academia las humanidades empiecen a tener un lugar tan secundario, tan terciario, que ya incluso, bueno, acá en la Universidad de Caldas ya hay una situación bastante delicada con los estudiantes que van llegando a programas nuevos, cada vez llegan de pronto como menos estudiantes, ¿sí? E incluso cada vez llegan menos estudiantes a las humanidades. Llegan menos estudiantes a antropología, llegan menos estudiantes a sociología, filosofía. Y eso puede proporcionar una lectura, que cuáles son las necesidades que se están creando en este momento o cuáles son las causas de las necesidades que tenemos en este momento, ¿sí? Y cómo se están revisando. Y es más, si esas necesidades que se están creando son unas necesidades que para nosotros son fundamentales. La universidad hace poco inauguró una facultad de inteligencia artificial en la que de pronto yo considero que es importante mirar eso desde una perspectiva ética, no tanto desde una perspectiva económica, productiva, de que la universidad está a la vanguardia de la No sé investigación si y has de la visto tecnología. lo que viene sucediendo con OpenAI, ¿no? Que es la creadora de ChatGPT, porque era una fundación sin ánimo de lucro. Entonces, con el éxito de ChatGPT, han querido reformar la empresa para convertirla en una empresa que genere rentabilidad. Y la mayoría ya como de lo que sería como su consejo de asociados, pues como que los que tomaban las decisiones los han echado. Y cuando han sido echados, lo han dicho, o sea, han dicho, están pensando la inteligencia artificial, nosotros nos vamos, porque parece que ahora el interés de la fundación es pensar la inteligencia artificial a la luz de la rentabilidad y no de la ética. Por eso pienso en eso como del cuento, ¿no? O sea, qué tan bello, qué tan beneficioso es como permanecer ahí. Y más en una sociedad que en lo que, como vivimos nosotros ahora, que vivimos en una sociedad de incertidumbre, ¿sí? Donde de hecho esa es como la normalidad, ¿cierto? Vivir en la incertidumbre de diferentes tipos. ¿Qué es lo nuevo, ¿cierto? Pero también cuál va a ser el próximo gobernante que nos va a salvar y qué va a pasar con este. ¿Sí? También en las relaciones sociales, que yo no conozco al otro, ni tampoco quiero conocerlo, más allá de lo que a mí me convenga. Tampoco estamos pensando en que somos una sociedad compleja, que somos una sociedad contradictoria, que somos una sociedad de caos
y un caos que viene, pues, claro, generado por unas instituciones y por unas corporaciones que uno podría pensar, hay una especie como de caos controlado. Pero no queremos abandonar su beneficio, es que eso es lo que yo pienso, o sea, no queremos, o sea, todo eso que puede ser caótico, Ujú, incierto, que genera miseria, bueno, ujú. que puede generar demasiada desigualdad, etcétera, etcétera, pues no lo abandonamos porque está siempre abierta la oportunidad que nosotros coparticipemos de sus beneficios. O sea, las personas creen que siempre está abierta la posibilidad de ganarse la lotería, siempre está abierta la posibilidad, no sé, ganarse el baloto, siempre Ujú, está abierta la posibilidad a ujú. que, no sé, a que hagan un video por YouTube y se vuelvan hiperfamosos. O sea, Sí. siempre está abierta como esa posibilidad está ahí como abierta permanentemente, o al menos se crea abierta Ujú, permanentemente. Se preguntan, ¿yo para qué voy a cambiar toda esta sociedad si la sociedad todavía me deja a mí abierta esta puerta? sí. Que Eh, yo eh, creo que es el juego con el niño, ¿no? Como ellos pueden ir y sacarlo. O sea, ahí dicen que no hay nadie que los detenga. O sea, no ujú, hay un policía. Puede que en esa utopía no hay control, no hay, ujú. ¿cierto? Usted puede ir y sacar el niño. Usted solo. No lo hacen. O sea, usted no necesita ni siquiera como una organización política, un movimiento de masas, pues, para Sí, ir a liberar sí, el sí, sí. niño. O sea, Sí, sí, usted sí. solo puede ir y liberarlo. Y no lo hacen, solo toman dos decisiones, o asumen la sociedad que tienen o se van. Ujú. Porque Y la la otra gente. pregunta es esa, el que se va entonces, ¿por qué no lo libera? Y prefiere irse. Bueno, ese también ese es otro problema que hay en el cuento, porque es que también está la responsabilidad de esa sociedad construida. Yo tampoco les quiero dañar el parche a ellos. Yo Claro. me voy porque es como la responsabilidad conmigo, ¿no? Y me voy. Y de hecho los ven marcharse hacia otro lado que ellos no, el narrador dice, ellos tampoco conocen, tampoco tienen la certeza de hacia dónde van y si va a ser un lugar mejor o si va a ser un lugar peor. ¿Sí? Creo que también está ese, como ese conflicto de los que si llegáramos como a abandonar el sistema, que no es tanto una responsabilidad como con el otro, de yo también como incluirlo dentro de mi ética y dentro de mi moral, sino que es la mía y yo la asumo y por eso yo me voy. Yo tengo un par de amigos que son unos outsiders que escasamente si usan el WhatsApp, ¿sí? Y procuran tener una vida lo más sosegada posible, porque, y de hecho esta semana hablando pues con mi compañera, nos dábamos cuenta de que, o confirmábamos eso, de que tener un salario equivale como al hecho de usted también sacrificar una parte de su felicidad, Es que yo pienso que ¿sí? todos pueden ser el niño. O sea, en nuestra sociedad todos tienen parte de ese niño. Solo que creo que la metáfora funciona muy bien en el cuento porque lo que yo creo que busca la escritora es justamente señalar la diferencia con mucha claridad. Sería difícil de pronto construir un cuento, no sé, donde se mostrara como dentro de la narrativa hasta qué punto cada grupo, cada persona Ujú, sacrifica algo de sí. ujú, Mientras que si lo lograba metaforizar o colocar en un símbolo claro, además ser un niño, ¿no? Todo el mundo tiene como esta idea de que los niños no deberían de sufrir, bueno, ujú, ¿cierto? Como que compartimos esa concepción o al menos esa presuposición. Eh, esta idea pues como del encierro, de la animalidad, de la tortura, del hambre, del maltrato, porque pues se le maltrata, o sea, que hoy le da comida, le da patadas, ¿no? Entonces, sí. pero la pregunta es, claro, ninguno abandona, ninguno quiere liberar al niño, o porque no quiere abandonar la sociedad en la que está, o porque le parece mejor huir de lo que hay, Mm, que es de pronto la posición que pueden asumir los amigos de los que tú hablas, ¿no? No ir a ponerle una bomba a Facebook, ujú, no, ujú, simplemente no va a entrar en él. ¿Sí me hago entender? sí, sí. Y eso a mi modo de ver también implica eso, que nosotros por el beneficio que tiene la sociedad, hasta por el mismo acto de que la sociedad nos deja elegir, no preferimos no elegir liberarlo. Eso justifica porque el narrador cuenta
que en esa sociedad no hay culpa. Listo, no se tiene miedo, se vive en un mundo, pues se vive en un estado de completo placer, pero, pero no hay culpa, por eso ellos van, ven eso y pueden elegir. Si hubiera culpa, si en esa sociedad hubiera culpa, los que se marchan de Homelas, yo creo que no se marcharían, se Claro, quedarían sentirían y, culpa en y- algún punto. y se quedarían, pero como para enrolar a los otros, ¿sí? Decirles, miren lo que estamos haciendo, porque llamar la atención sobre eso es también, hay un sentido de responsabilidad mía con el otro y con lo que me rodea, pero como aquí no la hay, aquí simplemente nos muestran es el hedonismo solo es una parte, pero es una plenitud bastante eh, anhelada, yo creo que Claro. por todos Es nosotros. una sociedad al menos muy individualista, o sea, yo pienso que al menos eso sí tiene, o sea, que es una característica que puede acercarla a la nuestra, si es Ujú, una sociedad muy individualista, todos disfrutan, puede ujú, que ujú, en colectivo, pero la decisión de salvar al niño es individual, no hay campo político colectivo para tomar esa decisión, justamente porque no hay jerarquías, no hay ujú, política, no hay poder, no hay estructuras relacionadas a ujú, través de la colectivización o de un líder, ¿sí? Entonces es muy individual y la decisión es muy individual. Y yo creo que cuando la decisión es muy individual, nuestra posición también es individual. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos decisiones colectivas, nuestra posición es colectiva. ujú, Cuando, por ejemplo, uno, no sé, uno hace parte de un proceso comunitario, o político, o partidista o sindical, uno ujú, piensa en el colectivo en el cual usted pertenece, representa o coparticipa de ujú, él. Pero cuando la decisión es meramente individual, usted piensa en usted. ujú. Miren, antes de que pasemos a la canción que nos trajo Sergio hoy. Ah, ya me comprometió Mm, a mí con la sí, canción. No sabíamos qué decisión sí, sí. tomar sobre la canción. No, no, es que yo Ya creo no que les va a pensemos en gustar lo la siguiente canción. Si no les gustó la canción, échenle culpa, le culpa a Sergio. a Sergio. No, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Eh, una de las, digamos que de las características que tiene la ciencia ficción es que está, digamos que como en la punta como de la radiografía que se puede hacer de nosotros como sociedad, ¿sí? De hecho, como que toda la vida, toda la vida del género, desde de pronto lo que lleva en el siglo XX, cuando ya tiene una forma eh, literaria que hace parte de la cultura popular, es como plantearnos a nosotros los futuros posibles, no solamente futuros anhelados, por ejemplo, una sociedad donde haya, donde se lea la mente y esa clase de cosas, sino también futuros de las acciones que hemos venido cometiendo. Por ejemplo, como cuando aquí comentamos Playa Terminal de James Graham Ballard. Eh, y es que precisamente la ciencia ficción es como la que nos permite a nosotros ver cuáles son las posibilidades de lo que nosotros como sociedad eh, tenemos como proyectadas hacia un futuro a partir de lo que tenemos ahorita. ¿Sí? Digamos que esto en un nivel mucho más alto de una visión de la productividad, de una visión de lo político, de lo geopolítico, de lo económico, va mucho más allá, porque tiene que ver es con los seres humanos, tiene que ver con la naturaleza humana, con las motivaciones humanas. Y este cuento, Los que abandonan Homelas, de Úrsula K. Le Guin, es un cuento que nos lleva a nosotros como a ese límite de nuestra construcción moral. De... Ah, no, es que los candonomelas son unos HPGs. Pues, o sea, pues yo creo que el título tiene que ver mucho. Yo se relaciono mucho los títulos con los cuentos. Es como cuando Ajá, uno dice ante la ley de Kafka, ¿qué es? Un man ante la ley. aguante la Y ley, ante la sí. ley es un guardia, ¿cierto? Es Sí, un sí, sí. guardia que es un monstruo y que la justicia no está, porque la Ajá, ley es el guardia, se sí. está ante la ley, no ante la justicia. Ujú. La justicia no aparece. Entonces, por Los que ende, abandonan Homelas. los que abandonan Omela son seres inmorales. Yo pienso que ¿por qué? Porque el que se queda al menos admite el hecho
de que yo estoy disfrutando de esto gracias al niño. Listo. Sí. El que se va es como que no quiero disfrutar de esto gracias a ese niño, pero tampoco va a hacer nada por el niño. Ujú. Es algo que pensaba, aquí me voy a poner pues como medio filosófico, citando un autor que de pronto, del cual yo doy clases, pero aclaro, lo odio, y es Hegel. Entonces, Hegel tiene una parte cuando habla de la diferencia, cuando estamos hablando del otro, de la diferencia, de la contradicción. Hegel es muy interesante en esto porque Hegel plantea un momento especial de la diferencia que para él tiene como 3 momentos, pero este es como su segundo momento, y es la diferencia por oposición, le llama Hegel. Entonces, la diferencia por oposición es cuando alguien o algo es diferente a uno, poniéndolo en términos sociales, alguien es diferente a uno, pero no ha establecido con uno ninguna relación. Es una mera oposición. A eso Hegel lo llama lo indiferente. O sea, es algo ahí, es alguien ahí, ¿cierto? Que es diferente a uno, pero no le ha establecido ninguna relación. Ujú. Hace algunos años leí un texto de Jean-Claude Nancy que se llama El pánico. Y Nancy decía, el pánico es una relación social que se disuelve. Cuando las personas entran en pánico, entran en la indiferencia. Entonces pensaba yo en Hegel, claro, es la oposición. A nosotros es como la persona que nos pide monedas en la calle. Usted tiene 2 decisiones. O establece una relación ética con una persona, sea dándole una moneda o diciéndole que no, o molestándose, o diciéndole usted es un drogadicto. No. Ahí Ujú. hay una relación de contradicción. Ujú. Pero cuando usted pasa y ni siquiera mira, pero sabe que está ahí, es oposición, es indiferencia. Yo pienso que la decisión que toman los que se van es una Ujú. posición de la indiferencia. Y creo que es como lo que describe la sociedad contemporánea. O sea, nuestra sociedad está llegando en sus transformaciones científico-técnicas, económico-políticas, ético-morales, Ujú. a una sociedad de la indiferencia. Porque el individualismo nos está llevando a eso, a que no establezcamos relaciones con otros, Ujú. sino que las relaciones que establecemos con esos otros son relaciones oposicionales, indiferentes. Sabemos que están ahí. Ya. Mm, a veces a mí me dicen, vea, es que hay que servirle a la sociedad. Hay gente que no le sirve a la sociedad. Por ahí, un drogadicto, un vicioso, eso no le es útil a la sociedad. Y yo entiendo cuál es la intención de ese mensaje, ¿cierto? Para mí, pues cuando me lo dicen, yo sé como con qué intención me lo O sea, dicen. usted está cerca de llegar ahí, güey. Sí. No, eh, pero también me gusta como ver como desde dónde se produce ese enunciado, ¿cierto? Desde dónde la gente produce ese enunciado. Y yo sí considero que hasta un indigente le sirve a la sociedad para algo. Le está señalando algo al que le está pidiendo la moneda, ¿cierto? Y en ese sentido, pues exige esa relación ética. ¿Sí? Si yo no lo miro, si yo lo ignoro, es porque no me es útil. Claro, yo pienso que ¿Para muestra, qué, para qué lo va a mirar? ¿Para qué lo va a dar la moneda si no me sirve a mí claro, para muestra nada? el límite de la utilidad, porque es que ese es el tema, o sea, el límite de la utilidad es la postura ética. Yo Ujú. pienso que esa es la posición del niño. El niño es útil para que todos los demás vivan bien. Y los que asumen que es útil para eso, listo. Le, le son también indiferentes y se quedan en la ciudad, listo. En un punto como que hasta lo olvidan, dice ella, ya cuando están como viejos, como que, bueno, allá está, ¿cierto? Ujú. Pero los que se van, pues hacen lo mismo. O sea, los que se van no están haciendo algo más distinto, yo creo que hasta algo peor, porque es como que no son capaces de asumir la situación, a pesar de que no sientan culpa, Sí. y simplemente se van. Entonces yo creo que es el tema con que, si bien el cuento señala que las utopías son problemáticas, o que las utopías, o sea, o que no hay tal cosa llamada utopía, ¿cierto? Ujú. En el sentido en como de pronto la podemos entender como un mundo absolutamente feliz, sin Ujú. problemas, bueno. También nos señala que aceptamos también con facilidad las sociedades que tenemos con sus problemas, sus crisis y sus contradicciones porque consideramos que no puede haber algo mejor.
y que lo que tenemos, antes hay que sentirnos agradecidos de lo que hay, Exacto. porque no sabemos si puede ser peor. Exacto, y bajo la idea de que como lo decidimos libremente y siempre está como la opción de que a uno le toque parte de ese pastel Ujú, o que a un hijo de uno o a alguien de la ujú, familia, entonces nosotros no tomamos ujú. esa decisión. Yo pienso que ese es el dilema de la incapacidad de tomar decisiones en colectivo, porque cuando se toman las decisiones en colectivo yo tengo que sopesar los intereses de otro, los deseos de otro, las acaescencias del otro, las cuestionamientos que tiene el otro y no solo los Ujú. míos. Y en ese sentido la decisión colectiva es mucho más difícil, pero también mucho más significativa, porque nos incluye a todos, al menos los que tomamos la decisión en sentido colectivo. Sí. Cambio, tomar decisiones individuales es, en cierto sentido, mucho más fácil. Ujú. Y yo creo que ese es el punto de Omelas. En la medida en que todos tomen la decisión de manera individual de qué hacer con el niño, nadie va a hacer nada con el niño, porque todos están sopesando su interés individual. Pero si Sí, sopesáramos el sí. interés colectivo, claro, pensarían. Porque claro, algunos dirán, pero sopesan el interés colectivo porque la sociedad cambiaría y sería ya no la misma. Ujú. Sí, pero porque hay que incluirlo a él. Y hay que reintegrarlo y hay que civilizarlo. ¿Qué implica, por Ujú. ejemplo, en una sociedad incluir a la persona que es habitante de calle y no tiene hogar? Implica que todos nos debemos de hacer también responsables de que tenga donde dormir. Mm. Aportar algo para que Claro, tenga, que es lo que sí. pelean, por ejemplo, los libertarios. Los libertarios dicen que cuando yo le di, cuando el Estado me dice yo tengo que pagar un impuesto y ese impuesto implica, al menos en el mundo ideal de que no lo roben, pues porque nuestros políticos, ¿cierto? Pero digamos en el interés de que le dé educación, salud, vivienda a todos, tiene que ver, entonces ellos dicen es un robo. ¿Por qué? Porque me están quitando algo que es mío, ganado de forma individual, según ellos, Ujú, conseguido de forma individual y que ujú, eso es un atraco. Pero ese razonamiento se equivoca en dos puntos. El primer punto es que no es algo individualmente conseguido. Lo que uno consigue en la sociedad es un producto de la sociedad en colectivo. ujú, ¿Sí? O sea, es el conjunto de relaciones que permiten que usted también logre ciertas cosas, porque si no, no las lograrías. ujú. Y el segundo punto radica en que cualquiera puede ser mañana ese niño. O sea, Ujú, en cualquier momento usted puede estar muy bien, ujú, pero a usted nadie le garantiza que mañana no sea usted el que requiera la ayuda en salud o la ayuda en ujú, vivienda. O puede que usted se sienta muy bien y no sé, después de una crisis amorosa se convierta en una persona adicta y termine en las calles y no va a necesitar ayuda. O que usted esté muy bien y no sé, un amigo en un mal negocio lo tumbe a usted y lo deje en la calle y usted no va a necesitar la ujú. ayuda. Es porque también esa ayuda es un marco de posibilidad en la vida suya. Entonces, cuando usted incluye al niño, se incluye a usted, porque está Mm, incluyendo la posibilidad de ujú, que usted mañana sea el ujú. niño. Pero abandonarlo es descartar esa posibilidad de que usted va a ser el Claro, niño, de que su hijo vaya a estar claro ahí. que hay Ujú, algo que no cuentan ahí, o sea, que de pronto no se dice en el cuento y es, porque el niño lleva 10 años ahí, pero ujú. esa sociedad lleva más de 10 años. Entonces el niño seguramente ha cambiado. Eso, ¿Y cómo lo eligen? así no, y sí, claro, ¿Cómo eso eligen que él sea el que reciba todo el mal para poder ellos vivir todo, tener todo el bien? hace poco hablaba con un amigo precisamente sobre este cuento y sobre otro que se llama La Lotería de Shirley Jackson, también una escritora norteamericana. Y en primer lugar, tanto la lotería como los que abandonan novelas, puede ser, la ciudad puede ser intercambiable, ¿cierto? No puede ser, no necesariamente puede ser Omelas, puede ser Manizales, puede ser Bogotá, bueno, puede ser cualquier ciudad. Y en segundo lugar, es, son unas reflexiones, o permiten más bien, como hacer unas reflexiones sobre esos constructos sociales y sobre esos constructos morales, sobre a quién estamos nosotros sacrificando para nuestro propio bienestar. En el caso de la lotería, por ejemplo, es una lotería que hacen en una plaza, ¿sí? Para a ver quién se la gana, para hacer, bueno, aquí me les voy a tirar el cuento, pero bueno, no importa mucho, para ofrecerla en sacrificio para obtener buenas cosechas, ¿sí? Es como muy similar a la película, eh, esta de Ari Aster, se me olvida el nombre, es Midsommar, Midsommar. Midsommar, sí, Midsommar, Midsommar. es un tema parecido a ese, Uy, qué rara esa ciertamente. película.
Sí, sí. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. Yo creo ¿Cuánto que llevamos? con eso podemos Sí. ir terminando, ¿cierto? Sí, sí, yo Igual la creo que idea de sí. la canción, para justificarla, ya que me hicieron aquí ser responsable de ella, la canción es, pues, ¿qué puedo decir de Escape? Y es como una canción que el vocalista, pues, de la banda le dedica a su hija, y es, pues, viendo todo el mal en el mundo, la guerra, el hambre, la miseria, Palestina, lo que estamos viviendo Ujú, ahora, las masacres, el genocidio. ujú. Pues, ¿cómo le explico yo esto a mi hijo? Que yo creo que es eso, o sea, es el hecho de que tenemos que hacernos responsables, que es lo que dice Hannah Arendt, o sea, tenemos que hacernos responsables políticamente del mundo que tenemos. No nos tenemos que hacer como culpables moralmente, porque no nos sirve la culpa moral, nos sirve es ser responsables políticamente del mundo en el que estamos. O si no, pues no lo vamos a acabar de joder, que ya está bien jodido. Entonces, los dejamos hoy con, ¿qué puedo decir? De Escape. Esto es la 23. Y muchas gracias. Muchas gracias. Pues el programa que lo repiten el sábado a las 11 de la mañana, Una- para que nos escuchen y también, pues, no sé, si suscriban a la página que tenemos en YouTube, En Instagram, en que se llama Instagram también. La 23 Aceleracionismo Cultural. Sí, También, pues, como tener en cuenta que nos escuchan por Radio Cóndor y que este es un programa realizado, pues, por la Universidad de Caldas y la Universidad Autónoma de Manizales. el Departamento de Lingüística y Literatura, el Y el Departamento de Departamento de Filosofía. Filosofía. Y bueno, muchísimas gracias. Buena Buenas noche o noches. buen día. Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, porque se siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios, quien inventó las banderas, porque agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerle daño, tengo que mentir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si no tengo palabras, tengo que mentir. Porque me cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creo el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno, porque me hablas de amor y paz, si el mundo es un vertedero, la paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerle daño, tengo que mentir. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si no tengo palabras, tengo que mentir. Despertar y ver tu carita reír, sentir lo que nunca pude sentir. Es tu luz, es tu luz, es tu luz. En ti pongo mi esperanza, semilla de nuestra sangre. Mi amor, mi niña, mi vida, ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos.